Algunos le llamaban astrólogos, es decir, ellos estudiaban el movimiento de los astros y en base a esos movimientos ellos pensaban que tenían algún mensaje sobre algún evento que había de suceder en la Tierra. O sea que eran hombres muy cultos, no eran lo que hoy conocemos como los astrólogos, que te hablan de que el planeta tuyo está en Venus y que Saturno te da una mano, nada que ver con eso. Ellos realmente fueron cautivados por algo distinto que nunca antes habían visto, pero que sabían tal vez por algo que había sucedido en el pasado. Y eso lo puedes encontrar en Números. Yo te lo voy a leer a ver si lo tengo acá. Sí, en Números 24:17 hay una profecía que lo hace un profeta medio raro llamado Balaam, y que a pedido del rey de Moab, él hace da una profecía y habla acerca de una estrella. Y fíjate lo que dice ahí en Números 24:17. Dice, lo veré, decía el profeta, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta profecía evidentemente se debe haber sostenido a lo largo del tiempo en todos aquellos territorios gentiles. Entonces ellos consideraron, cuando vieron esta estrella, que ahí había el mensaje que había sido profetizado muchísimos años antes. Pero antes de todo esto, quiero hacer una pequeña introducción acerca de por qué este rey era necesario que naciera. Decimos que ante la caída del hombre en el huerto del Edén por influencia engañosa de la serpiente, Dios promete redención para sus criaturas a través de un Salvador nacido de mujer. Yo te voy a leer los textos para que no busquemos. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Esta es una profecía de los inicios que ya avisaba que Dios iba a traernos redención por medio de un hombre. La revelación de este Redentor y su obra sería progresiva a lo largo del tiempo, ya que todavía no había sido formado el pueblo de Israel. Hasta ese momento él iba a venir, el Mesías, pero tenía que venir de la simiente de un pueblo. Constituido este pueblo, Dios le confirma a Moisés la venida de este Salvador, y ahí en Deuteronomio, también te lo leo, dice, profeta en medio de ti, le dice Dios a Moisés, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, y a él oiréis. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo le mandare. Bueno, todas estas profecías estaban anunciando la venida entonces de un Redentor. Mateo abre su evangelio con el libro de la genealogía de Jesucristo y dice que él era hijo de David, hijo de Abraham. El título de esta genealogía lo identifica a Jesús como el Cristo, el Mesías, el rey ungido para gobernar a su pueblo. Y también en otras profecías de 2 Samuel, capítulo 7, e Isaías, predicen que el Mesías sería descendiente del rey David. Es decir, que el linaje davídico de Jesús muestra que cumple con este requisito. Aunque la genealogía sigue un orden cronológico, Mateo escribió que era hijo de David antes que hijo de Abraham. Pero dice las Escrituras, según se creía, él era hijo de José. Vamos a ir entonces ahora directamente al relato. Dice que cuando nació en Belén de Judea, quien estaba reinando era Herodes. Herodes era un edomita, Herodes no era judío. Él era de la descendencia de Edom, de Esaú. Por esa razón,
él estaba usurpando ese lugar. Seguramente debe haber llegado ahí a reinar por medio de alianzas políticas con los romanos y algún dinero que pudo haber habido de por medio. Aparte que la dirigencia religiosa de los judíos lo consentían y lo consideraban porque él había durante 30 años embellecido y arreglado y sobreedificado el templo en Jerusalén. Ahora vienen estos sabios de Oriente. Algunos piensan que estas personas vinieron de Persia, Babilonia, Arabia, algunos otros dicen de la India tal vez. Lo cierto es que hicieron un viaje de muchísimos meses para poder llegar hasta este lugar. Fueron cautivados por lo que ellos vieron a través de esta estrella. Es un hecho insólito realmente. Y yo quiero con esto decirte de que Dios usa los métodos que Él quiere para cautivarte, para atraerte, para despertar tu curiosidad. En este caso fue la estrella, una estrella que era distinta al resto, que se movía, que los guiaba, los orientaba, y ellos podían confiar en el movimiento de esa estrella. Así llegan hasta Jerusalén. Y llegan con una pregunta, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. Acordate lo que hemos hablado recién, ahí en esa profecía de Balaam en el libro de Números. Entonces, cuando lo escuchó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Es decir, esto se transforma en un asunto de Estado. Porque acá el bienestar personal de Herodes y el seguir al frente del reino estaba en juego. Ahora peligraba realmente. El verdadero y el legítimo rey aparecía. Esto sucede como cuando te usurpan una casa. Hay un dueño que tiene un título, una escritura, un título de propiedad que certifica que él es el dueño de esa casa. Herodes no lo tenía. Y él sabía que estaba usurpando ese lugar como rey de los judíos. Ahora el verdadero rey había aparecido en escena. Entonces acá la cosa peligraba. Había que tomar una decisión. Este era un hombre cruel y violento que había trabajado para embellecer el templo de Jerusalén. Y la paz de toda la ciudad, sin lugar a duda, que se altera. Pero en el versículo 4 encontrás la realidad de por qué este hombre no sabía dónde iba. Como dijimos antes, él era edomita, no sabía. Entonces llama a los escribas, a los sacerdotes, a los ancianos del pueblo y les pregunta dónde iba a nacer el Mesías. Y claro, las profecías decían de que el Mesías iba a nacer en Belén de Judá. Esto, una de las cosas que queríamos también recalcar, ¿no? Que estas personas declaran las Escrituras. Ellos tenían la convicción por lo que habían recibido, primero a través de la transmisión oral, luego la escrita, se había escrito ya la Torá, sabían lo que decían los profetas acerca de la existencia del Mesías, de su venida, lo que estaba escrito en los Salmos, todo lo creían, pero en el intelecto. ¿Por qué? Porque nadie se movió de ese lugar. No es que dijeron, ellos sabían, yo quiero que entendamos esto, nosotros no somos judíos, no hemos nacido con la cultura hebraica. Nosotros no hemos nacido y nos han hablado desde nuestros inicios de que ha de venir un Mesías que va a reinar y que va a llevar a nuestro país a ser cabeza de naciones. Esto es lo que está esperando el judío. Entonces, por eso ellos no esperaban un Salvador. Ellos esperaban un rey inmediato. Pero él vino primeramente a purificar a su pueblo de sus pecados. Y él va a aparecer como rey. Y en un momento después vamos a leer lo que está escrito ahí en Miqueas, acerca del establecimiento de este reino. Lo cierto es que esta gente declara lo que ellos seguramente enseñaban
en las sinagogas, pero evidentemente no lo creían. Porque nadie salió corriendo y dice, vayamos hasta Belén, a ver qué pasa, a ver si esto es verdad. No, nadie se movió. Versículo 7, Herodes comienza a tramar en su mente la manera de sacárselo de encima al Mesías rey, a este que era el legítimo rey de Israel. Entonces dice que llamó en secreto a los magos. ¿Viste cuando vos querés cocinar algo para que los demás no se enteren? Él sabía que no podía manifestar abiertamente lo que sentía hacia este niño. Entonces indaga. Acá quiero que hagamos un paréntesis en esto, ¿no? Los magos o los sabios de Oriente no llegaron un 25 de diciembre cuando Jesús estaba en el pesebre. Viste que siempre lo pintamos así. Nada que ver. Cuando los magos o los sabios de Oriente llegan, ya Jesús tenía como 2 años. ¿Viste lo que dice acá? Dice al entrar en la casa. Así que en la casa vieron al niño con su madre. No lo vieron en el establo, no estaba en el pesebre. Es un invento, evidentemente, de la iglesia medieval que a partir del año 300 comenzaron a festejar la Navidad, porque evidentemente la iglesia primitiva antes nunca lo había hecho eso. Entonces no llegan en ese momento del nacimiento de Jesús, sino casi 2 años después llegan para ver al niño. Por eso de que este Herodes comienza a indagar para tratar de saber más o menos, porque él ya tenía un plan en mente. Él dijo, voy a hacer sonar a todos los niños, pero más o menos la edad, porque era obvio que no había nacido hacía una semana. Entonces él va a tener un plan de asesinar a todos los niños, ¿no? Ahora, yo quiero que veamos por último que Dios utiliza métodos que hasta el día de hoy los sigue utilizando para tratar de darnos un mensaje. Es cierto, y lo sostengo hasta el final de mi vida, que toda la revelación que necesitamos está a través de las Escrituras. Pero Dios todavía se sigue manejando de manera soberana. A estos sabios de Oriente le avisó en sueños de que se fueran por otro lugar. También lo había hecho con José, el esposo de María, para que él lo aceptara a María. También le dio una visión a Moisés, viendo a través de una zarza que ardía pero no se quemaba. También le trajo a Cornelio una visión, la misma visión que le trajo al apóstol Pedro. O sea que Dios es soberano en la manera de transmitir el mensaje a las personas. Y en este caso quiso utilizar una estrella, algo insólito, una estrella, la cual los guiaba a estas personas. Pero quiero decirte que en estas personas estábamos todos nosotros, los gentiles. Esto confirma que el plan de redención de Dios incluía a los gentiles. La iglesia primitiva esto al principio no lo tenía muy claro, hasta que Pedro va a predicar a la casa de Cornelio y luego le dicen, ¿por qué fuiste a comer con gentiles, con paganos? Está prohibido eso. Y él le dijo, miren, recibieron el Espíritu Santo. Entonces ellos se asombraron y dijeron, con que Dios también va a dar salvación a los gentiles. Claro, en estos sabios de Oriente estábamos representados todos los gentiles, porque el pueblo lo iba a rechazar a Jesús, los gentiles lo íbamos a reconocer ahora como el rey espiritual, sobre todo de la iglesia de Cristo. Yo quiero que leamos una porción ahí en Miqueas, capítulo 4, como último. Capítulo 4, acerca justamente de este rey, para que entendamos de dónde viene la idea de que él es el rey de los judíos. Esto estaba profetizado por todos los profetas. Capítulo 4, vamos a leer solamente los primeros 4 versículos. Dice, acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová
será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Entendés lo que está hablando, no? Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová del ejército lo ha hablado. ¿Sabe de qué está hablando esta profecía? Del establecimiento del reino de los 1000 años. Cuando Jesús regresa a la tierra, va a establecer su reino visible sobre todas las naciones por 1000 años. Entonces va a ser un tiempo de paz para toda la tierra y va a haber hasta una regeneración de esa creación que ha sido mutilada por el propio ser humano. Esto es lo que está diciendo la palabra, por eso Él es el Rey de gloria. Estamos esperando esto que realmente se pueda cumplir y que nosotros vamos a ser parte de eso, porque dice que cuando Él venga nosotros vendremos con Él. Obviamente que creemos en el previo arrebatamiento o el rapto de la iglesia para que luego podamos venir con Cristo en su segunda venida. Por último, queremos dejar algunas pequeñas enseñanzas. Dios revela su voluntad a través de las Escrituras, pero tiene sus propios planes y métodos para que los hombres sirvan a sus propósitos. Segundo, Dios se deja hallar por aquellos que con un corazón sincero le buscan para adorarlo. Tercero, el creer a las Escrituras nos movilizará sobre el estancamiento que produce saberlas pero no vivirlas. El conocimiento intelectual sin fe nos condenará. Podés conocer mucho de la Biblia, pero no creerla. ¿Sabés cómo te das cuenta si la creíste? Cuando la estás viviendo. Le dijeron, nació en Belén, no se movió nadie se le movió un pelo. Se quedaron todos ahí. Dijeron, no pasa esto, pero se quedaron todos ahí. El estar en comunión continuamente con Dios nos librará del falso interés por los caminos de Dios que tienen algunos hombres que se acercan a nosotros usando palabras engañosas para satisfacer intereses personales, egoístas y malvados. Ojo con esto. Hay mucha gente que se acerca a vos tratando de mostrar un falso interés por Cristo. En realidad los mueve otros intereses. No todos los que vienen a este lugar tienen un interés por Cristo. Tal vez tengan otros intereses. Herodes tenía otros intereses, no tenía un interés verdadero por Cristo. Y lo supo ocultar bastante bien. Así que tenemos que estar en una comunión continua con Dios para que Dios nos revele realmente cuáles son los intereses de las personas que nos rodean. El apóstol Juan lo dice, no le digan a todos bienvenido, sino probad si los espíritus son de Dios. Por último, somos peregrinos sobre la tierra que tenemos puestos los ojos en Jesús como la estrella de vida y de luz. Que el Señor nos bendiga.